Voy a daros las últimas novedades sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Muy buenas a todos. Segundo vídeo del día tras este que he publicado hace poco sobre las cuentas del Madrid para ganar la Liga, tras el desastre de jornada arbitral que tuvimos que vivir el otro día y de las últimas semanas, ¿no? Donde desde luego el Madrid lo está teniendo tremendamente complicado a nivel arbitral. El caso es que, este vídeo va a ir sobre todo sobre Mbappé, porque muchos me preguntáis, sobre todo en los directos, ¿no? Y también me preguntáis muchas veces dejando comentarios en los vídeos si tengo novedades sobre Haaland y Mbappé, y entiendo que es un tema que, que interesa mucho. A mí mismo, como madridista, también me interesa mucho conocer qué va a ocurrir con estos jugadores. Y como estoy recibiendo en las últimas fechas bastantes novedades en relación sobre todo a Mbappé, pues os las voy a trasladar. Os las voy a trasladar con la mayor humildad posible, porque lógicamente yo no soy el que firma los contratos en el Madrid, tampoco soy Mbappé, ¿no? Así que no depende obviamente de mí, ¿no? Esto no hay que explicarlo, pero la verdad que sí que tengo información de varios sitios que van en la misma dirección, y además es información pues que viene de diferentes, como digo, de diferentes lugares, ¿no? Y que coincide absolutamente en torno a Mbappé, ¿no? ¿Cuál es mi última información? Mi última información es que desde el club se está trabajando desde la certeza, ¿no? Desde la previsión de que Mbappé va a ser jugador del Madrid la próxima temporada. En el club se trabaja sobre esa realidad. Se da por hecho que va a ocurrir. Y esto se debe a que el acuerdo con el jugador es total, el entendimiento con el jugador es total, absoluto, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que en las últimas fechas seguramente se han dado pasos en positivo, y también el hecho de que Mbappé no haya renovado con el PSG, con que haya resistido esas ofertas, pues se considera como algo definitivo, de alguna manera, y porque se piensa, ¿no?, que el acuerdo va a llegar con el PSG, ¿no? Pero a eso voy a ir a continuación. En relación al jugador, a mí en su momento alguien muy importante del Madrid me dijo: Mbappé es como el caso Hazard, una cuestión de tiempo. Con el jugador están claras las cosas, conocemos su voluntad de venir al Madrid, por mucho que a lo mejor no se hayan hablado los términos del contrato, no se haya negociado como tal, pero el club conoce la intención de Mbappé de venir al Madrid, igual que conocía la intención de Hazard de jugar en el Real Madrid, y es una cuestión de tiempo. Y el tiempo básicamente está llegando. El tiempo ha ocurrido porque ese tiempo era que se dé la situación contractual para que Mbappé pueda llegar al Madrid, ¿no? Igual que ocurrió con Hazard. Hazard tuvo que esperar a su último año de contrato para que el Chelsea se sentase a negociar con el Real Madrid. Mbappé ha llegado al último año de contrato para que el PSG sienta la obligación de sentarse a negociar con el Madrid. Y esta situación es la que estamos alcanzando en estos momentos. Con el jugador, como digo, desde el club están muy tranquilos en relación a que conocen su voluntad firme de venir al Madrid, están viendo cómo sigue resistiendo esas ofertas de renovación. Neymar ya ha renovado con el PSG y por lo tanto, digamos que el PSG ya simplemente se está centrando en Mbappé, pero este jugador sigue sin renovar. Y ya hemos recibido informaciones en las últimas fechas de Le Parisien, un diario tremendamente cercano al PSG, que ya habla de la búsqueda de futuros sustitutos de Mbappé, ¿no?, como Salah. También sabemos perfectamente del interés del PSG en fichar a Messi, ¿no?, que podría ser también un sustituto ideal para llenar ese hueco que podría dejar Mbappé si sale del PSG. Llegados a este punto, evidentemente el PSG tiene dos opciones: o esperar un año más a que Mbappé termine su contrato y se vaya gratis del PSG, o negociar. Y para negociar, evidentemente el PSG va a tener muy en cuenta todo lo que ha hecho el Real Madrid durante este tiempo, que ha sido un respeto absoluto hacia el PSG, respetando el contrato de Mbappé, respetando la relación entre ambos clubes, y por supuesto el PSG va a tener también en cuenta la voluntad del jugador, que es marcharse al Madrid, como digo. Así que desde el club, digamos que en lo que se está trabajando básicamente es
bueno, pues terminar de cerrar ese acuerdo con Mbappé, que como digo, pues está todo bastante hablado, y en esperar simplemente que el PSG descuelgue el teléfono en algún momento y se alcance un acuerdo con el club parisino. Pero como os digo, lo más importante, lo más relevante es que desde el Madrid ahora mismo se trabaja en esa realidad, en que Mbappé va a estar el año que viene en el Madrid. Y la sorpresa sería que no lo estuviese. La sorpresa sería que Mbappé renovase, la sorpresa sería que el PSG se negase a negociar con el Madrid. Esa sería ahora mismo la sorpresa. Lo normal, lo más lógico, en lo que todo el mundo cree dentro del club, y también algunos periodistas han venido informando sobre esto, es que Mbappé va a jugar en el Madrid la temporada 21-22. Así que me parece una gran noticia. Ya tendremos mucho tiempo para analizar el impacto de este fichaje, pero evidentemente, bueno, pues es tremendamente potente, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con Haaland? Que siempre unimos estos dos nombres con razón. Yo os comentaba en un vídeo hace unas semanas ya que financieramente, a nivel presupuestario, a nivel de límite salarial, sí que me encajarían Mbappé, Haaland y Alaba llegando el mismo verano al Madrid. Es verdad que había que hacer una serie de operaciones, dar una serie de salidas, se tenían que producir una serie de circunstancias, pero tampoco, como visteis en ese vídeo, eran opciones imposibles para nada, ¿no? Intenté ser relativamente realista. Ahora bien, eso no significa que vaya a ser fácil, ¿no? Que vaya a ser fácil juntar ambos fichajes. De hecho, bueno, pues según el diario AS hoy y también según alguna información que yo he recibido al respecto, el Madrid trabaja en la previsión de que Haaland no salga del Borussia Dortmund hasta 2022. En ese aspecto, el Borussia el otro día ganó al Leipzig en el minuto 85 con un gol de Sancho, de Jadon Sancho, y eso ha colocado al Borussia Dortmund de cuarto, ¿no? A falta de 2 jornadas para que termine la Bundesliga, el Borussia Dortmund ahora mismo disputaría la Champions League. Algo que desde luego parece de sentido común que es imperativo para que Haaland siga un año más en Dortmund. En ese escenario, 2022 sería un momento perfecto para que Haaland saliese del Dortmund. Ya sabemos la voluntad del Borussia Dortmund de retener un año más a Haaland, lo han manifestado sus dirigentes, lo han manifestado el propio Raiola, no por su propia voluntad, sino que es la voluntad que le trasladan también los dirigentes del Borussia Dortmund, y parece un escenario bastante previsible, que Haaland no pueda salir hasta 2022. En ese sentido, pues parece evidente que si el club vendedor, el Borussia Dortmund, no quiere vender, va a ser muy difícil que salga antes, ¿no? Va a ser prácticamente imposible, porque no creo que el jugador lleve su deseo de salir hasta las últimas consecuencias. Seguramente no va a ser excesivamente bélico, ¿no? En este sentido. Así que el plan seguramente que ahora mismo hay en las cabezas de los dirigentes del Real Madrid es atar a Mbappé para 2021 y fichar a Haaland para 2022. Ese es el plan de trabajo más probable, la ruta más probable de trabajo de cara a fichar a Haaland. Yo no os voy a engañar. A mí en febrero me llegó una información muy concreta, tremendamente concreta, en torno a la cercanía del fichaje de Haaland por el Real Madrid. Era una información, ya digo, muy concreta, que venía de un par de sitios diferentes, sitios que además pues no son de los que uno suele desconfiar, no son fuentes envenenadas, como se suele decir, no son fuentes interesadas, sino que eran sitios diversos, ¿no? Y que eran muy concretos. Desde ese momento lo que hemos recibido es información sobre todo en relación a Mbappé, que es la que os he venido un poco trasladando, añadiendo lo que me han comentado a mí. Yo hace poco tuve la ocasión de hablar con alguien importante sobre Haaland, y lo que me manifestó es que el Borussia Dortmund no vende. Y esto fue antes de que saliese la entrevista de Raiola. Por lo tanto, cuando yo leí la entrevista de Raiola, no me sorprendió encontrarme las mismas palabras, ¿no? No vende el Borussia Dortmund. Dicho esto, si el Borussia Dortmund no vende de ninguna de las maneras y solo se plantearía vender a Jadon Sancho en determinadas circunstancias, al Madrid solo le queda esperar a 2022, donde puede haber un escenario mucho más probable de venta, donde esa cláusula parece que va a estar plenamente operativa y bueno, creo que se puede abrir un escenario muy interesante para asegurarse también ese fichaje en 2022, y a lo mejor que a nivel presupuestario, a nivel de límite salarial, pues sea más sencilla esa transición
de una generación a otra. No es lo mismo juntar los fichajes en el mismo verano que separarlos en 2 veranos diferentes, ¿no? Así que esta es la información que tengo, os la quería trasladar. Espero vuestros comentarios, espero que os suscribáis al canal los que no lo estáis y que si os ha gustado el vídeo le dejéis un like. Un fuerte abrazo.